cómo, digamos, respecto de lo que acabamos de hablar, es muy interesante el tema. ¿Querés ampliarlo? ¿Querés agregar algo más? Podemos dar alguna definición, si ustedes quieren, para dar una base, ¿no es cierto? Como, ¿qué es higiene de los alimentos? Comprende condiciones y medidas necesarias para la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos destinados a garantizar un producto apto para el consumo humano. Eso no hace falta mucha explicación. Supongo yo que con la mirada uno de eso es suficiente. Después tenemos, por ejemplo, que a mí en todas las charlas que dimos lo ponían en el Power, es las manos, ¿no? Tomar las manos y la placa de Petri, bueno, es una cajita de vidrio donde hay un agar y que sirve de caldo de cultivo para distintos tipos de bacterias. Nosotros le hacemos poner la mano en la placa de agar y después hacemos lavar las manos en otra placa de agar, lavar con agua y jabón en otra placa de agar y desinfectar la mano en otra placa de agar. Y a la vuelta de 24 horas a temperatura, digamos, corriente, 36, 37 grados, y vamos a ver los resultados. Y resulta que, no sé si pueden verlo después, la placa que había puesto la mano tenía 4 colonias, porque alcanzamos a poner 4 colonias enormes de multiplicación bacteriana. En la que se lavaron hay un poquito menos, en la que se desinfectaron hay casi poco, en la que se lavó hay poco, y en la que se desinfectó no hay nada. Es decir, prácticamente la bacteria desaparece en la desinfección. Y esa colonia de bacterias que menciona va a parar a la boca. Exacto. Si no se higieniza. Hay bacterias que no son tan nocivas, y dentro de ahí puede haber un tétano, puede haber un síndrome urémico, puede haber un clostridio de las enfermedades, digamos, del botulismo, un botulino, en fin. No es para alarmar, no es para nada, solamente para tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener para cuidar a nuestra familia. Y exigir a quien tengamos que exigir que se cumplan las normas. Una anécdota que nos pasó, nosotros dimos en charlas en casi toda la provincia. Había gente, una señora, que eso fue lo que más me quedó, y se puso a llorar, porque vivía en el sur de la provincia. Y me dice, yo me creía que a mí me estaban cuidando, dice, y no me están cuidando nada. Y lloraba, se ve que le produjo una molestia a la mujer, una sensación de impotencia. Más pánico que impotencia, me parece. Porque... Sí, es cierto, sí. Y yo le digo, bueno, la calma, no, pero usted sabe, usted con todas las cosas que nosotros le decimos, usted cuídese, empiece por cuidarse usted. Y después vemos cómo hacemos para que nos cuiden los demás, ¿no es cierto? Una pregunta que todos nos hacemos, cuando vamos a comprar alimentos, hablemos de alimentos que no necesiten frío. Es conveniente, o sea, porque obvio, todos, o sea, o por mí, yo por lo menos me acostumbré a leer la fecha de vencimiento. ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada? No, por supuesto. Comer un alimento vencido no es bueno para nadie. Hay alimentos que a lo mejor, al no necesitar cadena de frío, pueden durar unos días más, pueden servir unos días más sin llegar a contaminar. Pero cuando está por medio la cadena de frío, la rotura de la cadena de frío es nefasta para el alimento. Porque, por ejemplo, yo tengo un alimento, un lácteo, ¿no es cierto?, que requiere una cantidad de frío, o una carne. Las carnes requieren un proceso, por eso nosotros peleamos a veces por el tema de mayor control en el tema de las faenas clandestinas, porque las carnes se cargan de bacterias, entonces necesitan, primero, la higiene total en su faenamiento, realización de ganglios, lavados, etcétera. Después viene lo que llamamos oreo y escurrimiento, y están algunas horas ahí. Después va a la cámara frigorífica y tiene que estar 24 horas en una cámara para que le llegue 7 grados a nivel de hueso, para que ahí todo el proceso bacteriano se frene. Porque las bacterias tienen un margen de temperatura
donde se multiplican. Es decir, entre los 10, 8, según el alimento, hasta los 60 grados, 65. Hay que empezar en 70, ¿no? En ese marco se reproducen cómodamente. Cuando las entro a enfriar, entran a enlentecer su desarrollo, y cuando entro a congelar, se paran. Y si llego a 70 grados bajo cero, las destruyo. Pero claro, 70 grados bajo cero no es tan fácil llegar. Pero hay bacterias, por ejemplo, las bacterias que cambian el color, cambian la estructura de los alimentos, están entre los menos 3 y menos 4 grados. Si bajamos la temperatura, ya destruimos bacterias nocivas. Es decir que, para no hacer mucho lío, cuando empezamos a bajar de 4, entramos ya a frenar el desarrollo, frenar el desarrollo bacteriano. Pero ¿qué pasa? Yo le corto la cadena de frío, me sube la temperatura a 12, 15 grados, y ahí las bacterias empiezan otra vez a reproducirse. Son unicelulares, así que se reproducen muy fácilmente. Es una multiplicación geométrica la reproducción bacteriana. O sea, perdón. Si la enfrío de nuevo, la enfríe, pero tengo toda la carga bacteriana adormecida. Cuando la vuelvo a calentar, esa carga bacteriana adormecida vuelve toda vuelve a la vida. Para hacerlo sencillo. Claro, le hago una criogenia a la bacteria, o sea, la mantengo como se mantienen algunos cuerpos para después darle vida. Digamos, o sea, que si yo pongo algo con bacterias en un freezer, que lo pongo menos 25 grados bajo cero, ¿destruyo? Si estás contaminado, no. Si está contaminado el producto, destrucción a menos 70. Estamos, como los freezers normales tienen 18 grados, nosotros si hacemos bien las cosas, lavamos, compramos carnes que consideramos seguras, hay para cada alimento hay distintas temperaturas, pero en el freezer se pueden volver, se pueden preparar comidas cocidas, sí, cocinar y guardar. Hay que ver las tablitas, hay unas tablitas que tienen la duración, ¿viste? De 20 días, de una semana, de 30 días o de más, ¿no? Es muy sencillo, pero si yo hice todo bien, no contaminé mi comida con las tablas sucias, las verduras normalmente hay que darle un escaldado porque crudas no se puede, no es conveniente, pero lo que es cocido o carnes, las carnes, ¿no es cierto? Cuando trabajamos en menos 18, en menos 15 grados de un freezer, estamos trabajando bien, siempre y cuando no tengamos un cerdo con triquinosis o... Eso, la triquina también, si depende del tiempo, puede desaparecer con el frío, puede morir, ¿no es cierto? Pero hay es decir, es complejo el tema. Calculen ustedes que la bromatología, para que un profesional salga a la calle, ¿no es cierto?, hay normas de manejo o de indicaciones técnicas que yo preparo un chico, un inspector, en 3, 4, 5 meses y me sabe salir a la calle y sabe lo que tiene que hacer con la suciedad, con la heladera limpia, con los mostradores, con las instalaciones, que no me estén elaborando salame con un tarro de detergente abajo o limpiando, o por ejemplo, como hemos visto nosotros, ponen productos para las moscas. Sí. Esos productos que son feromonas y todo ese tipo de cosas en una tapa de un tarro y la ponen arriba de las bolsas de sal. Yo lo vi eso, ¿no es cierto? Claro, y las moscas van ahí, mueren y quedan ahí, pero hay un montón de moscas. Entonces, cuando me echan esa sal a veces para hacer un queso, va un mosca y todo, por ahí para algún queso por ahí aparece con una mosca adentro, ¿no es cierto? Y un elemento contaminante, ¿no? Es decir, vuelvo a esto, no... Hay gente que también faena clandestino para poder ganar más dinero, evitar los impuestos, evitar las inspecciones de higiene, etcétera. Y bueno, y así pagan las consecuencias los consumidores. Por eso las etiquetas son importantes. También hay que hacer cursos para decirles cómo tienen que leer la etiqueta. Tienen que tener los registros las etiquetas. Registro Nacional de Establecimiento número tal. Registro Nacional de Producto Alimentario número tal. Y si tenemos dudas, hay en Internet, ahora la Secretaría de Alimentos tiene la lista de los productos registrados, porque hay gente que se toma el laburo de falsificar los números, ¿no es cierto? Entonces, estoy hablando en general, no estamos acusando a nadie, sino son las alternativas que se pueden dar a veces en este manejo de los alimentos y que terminan enfermando a la gente, ¿no?
Bueno, es un tema que da para mucho más. Da para mucho más, es un tema que va para largo porque, digamos, si bien lo encaramos ahora, pero tenemos que hablarlo en detalle más adelante con sucesivas notas. A ver, yo le invito a que usted, digamos, en este espacio nos hable de algo que a lo mejor tenga ganas de decir, o que a usted le quedó picando algo, digamos, que no pudo decir antes y lo quiere decir ahora. Sí, yo diría que respetemos, primero, respetemos las normas, respetemos la vida de los demás. Yo creo que hay una responsabilidad en los funcionarios. Hasta hay responsabilidad, como lo decía recién, en la familia también, porque yo no hago bien las cosas y puedo enfermar hasta al hijo de la vecina. Porque con el objeto a veces de poder ganar dinero, nosotros hacemos por ahí, viste, no cuidamos todos los detalles. Yo le doy responsabilidad a los funcionarios, ¿no es cierto? Es decir, que tienen que hacer que todos aquellos establecimientos que estén habilitados para producir alimentos, que tengan un control, que tengan un seguimiento, que no sea así arbitrario a la confianza, porque nos ha pasado también, para que me viene a la memoria un caso en Obispo Trejo de un señor que te había hecho faena de campo y un campeonato de bochas en el pueblo vecino, entonces para festejar la culminación del campeonato se fue hasta la casa a buscar los salames, y bueno, y se enfermaron 37 personas de triquinosis. Pero ¿qué le voy a decir al hombre yo? Entonces hay unas formas de explicarles que, bueno, por lo menos hay enfermedades que son muy puntuales, como el caso de la triquinosis, que puedes morirte también. A veces puedes quedar inválido, puedes quedar con alguna tara física. O sea, secuelas muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, llama a un veterinario y decirle, haceme el análisis del diafragma del chancho, o de la entraña, o de la cara, o de los músculos de los intercostales, de las costillas. Hacemos y es muy sencillo el análisis. Si faenar, incluso hay municipios que tienen plantas de faena en cativo, por ejemplo, donde se le hacía gratis el análisis de triquinosis a quienes faenaban en la casa, porque era para él y los amigos. Pero vení que nosotros te vamos a hacer gratis, o le cobraba 10 pesos, 20 pesos, qué sé yo, porque hay que usar reactivo o hay que usar algún ácido para disolver los músculos. Es decir, que lo fundamental de esto es que le entre la preocupación a quienes somos responsables de cuidar la salud de la gente. No solamente los médicos, los médicos también, pero ¿qué voy a decir de los médicos? No, de la importancia de los médicos, pero todos quienes estamos, bromatólogos, bioquímicos, técnicos en industria frigorífica, técnicos en alimentos, todas las personas que entran en el proceso, los elaboradores, los comerciantes, las amas de casa, etc. Bueno, que por lo menos sepamos dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer como mínimo para dar alguna seguridad a nuestra familia. Dicen que la bromatología es nueva. Una ordenanza emitida en Amberes, Bélgica, en el año 1481, dice: a todo hombre o mujer que haya vendido leche aguada, se le pondrá un embudo en la boca y se le hará tomar toda la leche hasta que un médico o un barbero, estamos hablando del año 1485, diga que no puede introducir más sin peligro de muerte. Y otra ordenanza también de esa misma ciudad de Amberes dice: a todo hombre o mujer que haya vendido huevos podridos, que era una picardía, será tomada y atada a un palo de exhibición, y los huevos se entregarán a los niños para que como alegre entretenimiento se dediquen a tirárselo a la cara o a los vestidos para hacer reír a la gente, pero no se permitirá en ningún caso que se les arroje otras basuras. Esta ordenanza fue emitida en Bélgica en el año 1481, es decir, que había un concepto de que algo estaba mal en los alimentos. Siglo XV, estamos en el XXI, Jorge, estamos en el siglo XXI.
Y después hay que prevenir, hay que prevenir. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima.